Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy jueves sacerdotal, segundo día del mes de julio, mes patrio para todos nosotros. Y quiero iniciar esta mañana con esta reflexión del Evangelio para que empieces tu día o empecemos nuestro día con la compañía de Jesús, animados y fortalecidos por su mensaje. Y hoy día, en este pasaje del Evangelio de Mateo, vemos Jesús en otra situación. Una situación en la cual se presenta o le presentan a un paralítico postrado en una camilla, un enfermo, imposibilitado de trasladarse por sí mismo, totalmente paralizado, ¿no? El estar postrado pues ya nos indica que su condición física no depende absolutamente de él, sino depende de otros, ¿no? Depende del cuidado de otros. Entonces, Jesús ve esa situación que tiene totalmente postrado al hombre, ¿no? Inmovilizado. Y por otro lado, ve la fe y la confianza que tienen estos que lo trasladan y lo llevan a la presencia de Dios. Jesús repara en algo, no tanto en la enfermedad, que es la parálisis, sino repara en el hecho que los mueve a ellos para que este paralítico quede curado. ¿Qué es lo que les mueve? Y eso es llamado para nosotros fe, confianza. Me mueve la fe y la confianza en ti, Jesús, que yo tengo para que tú me ayudes en este problema, en esta dificultad, ¿no? En este agobio, en esta tristeza, en esta soledad, en este abandono, en este dolor, etc. Y en cuanto Jesús repara en esa confianza, ¿no? Ya dije que no se fija tanto en el paralítico como enfermo, utiliza la palabra mágica que siempre tiene Jesús para solucionar todo tipo de problema que se le presenta. Y le dice: tus pecados son perdonados. Esta es la palabra mágica de Jesús: perdón. El perdón que requiere alguien que lo necesita y que lo tiene atollado y totalmente postrado ante el mal, ante el maligno, ante el pecado. Inmovilizado, petrificado, totalmente de alguien que ya no depende y no puede depender de sí mismo, sino muchas veces de la ayuda del otro.
Y Jesús aparece ahí en esa circunstancia dolorosa, triste, de nuestra vida, la tuya y la mía, y nos quiere sacar de esa triste situación, diciéndonos: tus pecados son perdonados. Tienes libertad para moverte, tienes libertad para sostenerte ahora por ti mismo y empezar a dar los primeros pasos. Esto es lo que hace Dios con el perdón. Nos saca de nuestra inmovilidad, ¿no? Y hay otra actitud de aquellos quienes condenan la actuación de Jesús, ¿no? Son aquellos que no están de acuerdo en que se perdonen los pecados, no están de acuerdo en liberar integralmente al ser humano o a la persona del mal, de la enfermedad. Para los letrados, el mayor pecado es no querer ver la misericordia de Dios, el amor de Dios. Ese es el peor pecado. Que no quieran reconocer la misericordia que Dios extiende a través de su voz, su palabra, sus gestos, su mano, cuando la atiende a aquel que lo necesita. Ese es el peor pecado. Y a veces nos pasa a nosotros este pecado de no querer ver y nos mantenemos en una ceguera total y no reconocemos que lo que todos los días tenemos, poco o mucho, es gracias a Dios. Y ahí está la actitud de ellos. No quieren ver la misericordia salvadora de un Dios. Se fijan más bien en cosas que no tienen sentido. A ellos no les importa la dolorosa situación de sufrimiento y marginación que sufre ese paralítico o un enfermo. No. Y hoy día también vemos con mucho asombro cuántos también sufren este dolor, sufrimiento y marginación, y que a veces nosotros ni siquiera movemos un dedo por ayudarlos, y si lo hacemos por lo menos con nuestras oraciones, que no deben faltar todos los días, porque esta situación que estamos viviendo es una situación que nos debe mover todos los días a suplicar y a pedir al Señor por aquellos que no tienen la posibilidad y están inmovilizados, están postrados en una situación en la cual no pueden ni siquiera dar un paso hacia adelante ni hacia atrás. Son aquellos que sienten que lo han perdido todo. Y no hablo simplemente de cosas materiales, sino la compañía de un ser querido, o están sufriendo por esa ausencia que se está debatiendo en la vida y en la muerte de un ser querido, o de aquellos que siguen viviendo en la soledad y en el abandono, con una falta de una cálida voz que diga: ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te puedo ayudar? Es decir, las situaciones son tan diversas, desde aquellos quienes están trabajando y laborando, desde aquellos quienes por su edad son vulnerables al mal y están en sus hogares, departamentos, casas, desde aquellos que están lejos de sus seres queridos y no pueden trasladarse, desde aquellos que están luchando todos los días en un hospital, en una clínica, en sus hogares, desde aquellos que buscan un trabajo para poder solventar sus necesidades básicas. Tantas cosas que hoy vemos, pero no debemos ser ajenos a ese sufrimiento y esa marginación que se vive. Jesús tiene mucha compasión, sí, muchísima. No le importa la condición del enfermo, no, Él va más a curar que a fijarse en la enfermedad. Y la palabra mágica de Jesús, lo digo, es: tus pecados son perdonados. Perdonar el pecado es liquidar o aniquilar completamente la enfermedad, la dolencia que aqueja al hombre, y más aún darle la salud espiritual, que es el perdón, que todos necesitamos en un momento. Sí, todos lo necesitamos. Que este evangelio nos mueva mucho en este día a tener esas entrañas de misericordia y de amor como Jesús las tiene,
a salir de nuestras parálisis que nos mantiene todavía inmovilizados y totalmente, podríamos decir así, sin ganas de tener y dar los primeros pasos para reemprender una vida. Es lo que no quiere Jesús. Se nos van a, como quien dice, a congelar los pies y las manos y el cuerpo. Pero no, Jesús le da vida, le da calor, le da movimiento. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno está metido en algo que es malo, que le hace daño, que nos hace daño, la mejor manera es moverse de esa situación. Si no nos movemos, no va a cambiar. Pero si nos movemos, estamos dando los primeros pasos para un intento de cambio. Y es lo que Jesús hace con este enfermo. Darle movimiento y salud a su cuerpo para entrar en una nueva dinámica de una vida nueva que está basada en el perdón y en el amor de Dios. El Padre José reza por todos ustedes, todos los días. Nunca se olviden mis oraciones, mis súplicas, por cada uno a quienes le llega este pequeño audio como una ayuda espiritual. Llévense en este día mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.